Mi nombre es María Fernanda Pérez Ballesteros y soy directora general de Casa Atento, Estancia y Club Geriátrico. Gracias por acompañarnos en este nuestro canal y del mismo modo me permito agradecerles por su gran participación e interés en nuestro tema pasado relacionado con qué hacer antes, durante y después de un sismo o incendio con nuestros adultos mayores. Esa es la razón por la que volvemos a compartir este breve espacio con el licenciado Hinton. Bienvenido, Hinton. El día de hoy estaremos hablando sobre la importancia de tener instalaciones adecuadas en nuestros inmuebles. Sí, así es, Fer. Muchas gracias por la invitación y gracias a la comunidad que nos ve por esta red social. Es importante porque vamos a tener nosotros un tema preventivo dentro de cualquier instalación inmueble que nos encontremos. Llámese desde lo que es la estructura del inmueble, las instalaciones propias de cualquier inmueble, ya sea una estancia o una casa o incluso pues cualquier empresa, ¿no?, que deben de tener. Y pues con este tipo de medidas vas a mitigar los riesgos que te puedan generar cualquier fenómeno perturbador, ya sea natural o antrópico, que te pueda afectar. Entonces, pues yo creo que, si me lo permites, vamos a empezar con el tema estructural, que es bien importante saber qué es lo que debe de llevar un dictamen estructural y sobre todo cuáles son los mecanismos que se deben de tomar en cuenta para poder respaldarse de alguna manera en este documento, y comentarte que para un dictamen estructural debe de contar con la aprobación de un director responsable de obra, ¿no?, lo que llaman el DRO. Este pues tiene un permiso especial por parte de los ayuntamientos, con el cual pues están capacitados, ¿no?, para este tipo de elaboración de dictámenes, y eso te permite que pues tú tengas la tranquilidad de que tu inmueble se encuentra en perfectas condiciones para poder ser habitado o generar las actividades propias de cada inmueble, ¿no? Fíjate que eso me encanta porque al final del día parte de la legalidad es cuidarlos y sobre todo cuidar a los que nos otorgan el voto de confianza, como en este caso Casa Atento, para poder permanecer y estar en un lugar que sea seguro. La seguridad no es negociable, la seguridad debe ser primero en todo momento. Y hablando, por ejemplo, de este tema en particular del dictamen estructural, ¿qué importancia tiene en una estancia geriátrica contar con las instalaciones seguras y adecuadas para nuestros adultos mayores? Claro, Fer, es bien importante que nosotros consideremos dentro de lo que es el dictamen estructural de las cargas muertas y las cargas vivas, que muchas veces pues la gente común no sabe. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un edificio que está construido para un fin, por ejemplo, recreativo, que para un fin donde van a habitar personas, ¿no? Los muebles también, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo un edificio, por ejemplo, de gobierno, donde tiene archiveros, o por ejemplo, en el caso de las estancias, pues tiene camas, tiene muebles comunes con los cuales donde están precisamente los adultos mayores, donde tienen sus áreas de recreación, pues realmente no representan, por ejemplo, el riesgo de las cargas muertas, que en este caso pues son todos los muebles que pueda haber en ese espacio, con que, por ejemplo, los de pues alguna dependencia o alguna empresa que cuente con archiveros pues realmente pesados, ¿no? Todo eso se tiene que considerar, y lo consideran precisamente estos directores responsables de obra, que normalmente son ingenieros o arquitectos los que se encargan de hacer estas revisiones, y pues nos aseguran que nuestro inmueble tiene la resistencia como para poder hacer todas las actividades propias de cada giro en particular donde esté ese inmueble. Excelente. Hinton, y hablando de las instalaciones, bueno, las instalaciones de Casa Atento propiamente están diseñadas y muchas de ellas fueron remodeladas para adecuarse a las necesidades de los adultos mayores, pensando en la legalidad, pero me interesaría saber, a ti como consultor de protección civil, ¿qué es imprescindible en cuanto a instalaciones para el adulto mayor? Qué bueno que haces esa pregunta, Fer. Es bien importante porque no es lo mismo un edificio hecho para, pues ahora sí, gente laboralmente activa, ¿no?, en edad laboralmente activa,
efectiva que para una persona mayor. ¿Por qué? Porque se necesitan que tengan pues desde barandales especiales, que los escalones no sean muy pronunciados, que las rampas que pueda llegar a tener también no sean muy pronunciadas, que tengan un ángulo suave, que no estén tan levantadas, porque muchas veces, lejos de mitigar el riesgo, pues les complica más a los adultos mayores y pueden tener accidentes dentro de este tipo de instalaciones que muchas veces no son adecuadas. Entonces hay que tener mucho cuidado a dónde van a llevar a los adultos mayores en este caso, porque muchas veces otras instalaciones no tienen lo adecuado para poder pues mantenernos seguros, ¿no? Porque yo creo que la importancia y la tranquilidad de los familiares que llevan precisamente a estas instancias a los adultos mayores. Entonces, lo primero que deben de tener es, pues desde, como comentaba, barandales, incluso también tapetes de seguridad. Eso es bien importante en el tema de los baños, ¿no? En el tema de la cocina, que tengan, por ejemplo, si van a estar pasando donde hay agua o todo lo que tiene que ver con fugas, que esa es una de las partes también que le toca al tema estructural, porque la humedad deteriora los inmuebles. Entonces, todo el tema de mantenimiento, desde la pintura, por ejemplo, si hubiera alguna fuga de agua o una fuga de gas, cualquier tipo de situación que pase dentro del inmueble, pues llega a afectar, ¿no? a la estructura si no se atiende a tiempo. Precisamente por eso hay trabajos de mantenimiento y de prevención para no caer en este tipo de circunstancias que puedan afectar al inmueble y pues bueno, ponga en vulnerabilidad a estas personas, ¿no? que lo habitan. Por supuesto, yo creo que siempre será mejor el mantenimiento preventivo que correctivo. Por supuesto, por supuesto. No nada más hablando de la parte económica, sino de todo el riesgo que cuando no se hacen las cosas de manera oportuna puede conllevar. Es correcto, y muchas veces cuando los edificios se llegan a hacer, a construir, pues no toman en cuenta este tipo de situaciones. Entonces yo sí les recomiendo que se asesoren en este caso del dictamen estructural, por un DRO, para que puedan hacer una construcción adecuada a las necesidades y características de cada uso, ¿no? que se tiene. Incluso en la cápsula pasada abordábamos el tema de la evacuación y de hacerlo correctamente. Y a colación sale el tema de las caídas. Si nuestras instalaciones no son las ideales para el adulto mayor, potencialmente se incrementa el riesgo de caídas en ellos. Por supuesto que sí, y qué bueno que comentas ahorita eso, Fer, porque incluso hay un espacio que deben de tener las escaleras de ancho para poder evacuar. Esto nos va a permitir evacuar de forma segura. Igual los pasillos, igual los escalones, todo esto está normado y yo creo que es importante que pues, bueno, la comunidad lo sepa para que pueda tener pues, esa confianza, ¿no? que le genere un espacio seguro. Y sobre todo a la hora de elegir una estancia geriátrica, consideren estos puntos que muchas veces no lo sabemos porque no nos detenemos, porque simple y sencillamente desconocemos que existe toda una normativa. Entonces, tú como consultor a las familias, ¿qué podrías sugerirles que verifiquen cuando estén en esa decisión de una estancia geriátrica? Claro que sí, yo creo que lo más importante es pedir que tengan, bueno, ya un poquito abarcando también los otros dictámenes que ahorita vamos a hablar de ellos, tanto el eléctrico como el de gas. Es importante que se fijen que tengan un permiso, un visto bueno de protección civil, y teniendo un visto bueno de protección civil les asegura que tienen un dictamen eléctrico, un dictamen estructural, un dictamen de gas y por supuesto un programa interno de protección civil que les pueda ayudar, porque un programa de protección civil está vivo y esa dinámica pues lo llevan a cabo los que habitan esta casa para adultos mayores, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que yo les recomiendo, que se certifique que efectivamente tienen su documentación normativa en regla para poder tener esa confianza de dejar pues, a tu familiar, ¿no? O sea, por supuesto, yo creo que pues, a cualquiera nos gustaría tener a nuestro familiar en las mejores condiciones, ¿no? Al gran tesoro de la familia, nuestros adultos mayores, es correcto. Hablando un poquito sobre el tema del dictamen eléctrico. En este punto, a veces, como bien lo mencionaste en la cápsula pasada,
conectamos demasiados aparatos, no nos aseguramos de que efectivamente sea óptimo. Entonces, en este punto, ¿tú qué sugerirías en nuestros hogares? Sí, lo que yo sugeriría, Fer, es que primero se asesoren de un ingeniero eléctrico. ¿Por qué? Porque son los que están capacitados para poder hacer los trabajos y las reparaciones adecuadas en caso de que pues, no tengan las instalaciones como deben de estar normadas, ¿no? Desde el tipo de cableado, desde si hay, por ejemplo, algunas fugas también eléctricas que pueda haberlas, y si no tienen un interruptor principal, pues hay que tenerlo, hay que hacerlo, porque de otra forma no van a tener el control de qué interruptor apaga qué, ¿no? Es importante verificar, que es parte precisamente de lo que te pide la norma para poder generar un dictamen eléctrico. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es eso, entrar a algún especialista, en este caso, como les repito, un ingeniero eléctrico, que les pueda hacer este tipo de evaluaciones y pues hacer las recomendaciones, ¿no? Ya sea desde, por ejemplo, cables en mal estado, cables que están expuestos y que pueden llegar a tener daños, o incluso también pues cables que no son del calibre adecuado según el consumo eléctrico que tenga ese inmueble, ¿no? Entonces, ese tipo de temas son los que principalmente quiero observar. Excelente, qué interesante. Y ahora, si eres tan amable de compartirnos sobre la importancia del dictamen de gas, porque hasta donde tengo entendido, para nosotros poder tener incluso gas estacionario en nuestras casas o en una estancia geriátrica, hay normas que tenemos que cumplir y ciertos años que incluso puede estar vigente. ¿Nos puedes platicar al respecto? Claro que sí, con todo gusto. Es importante que sepan que todas las instalaciones de gas, todas están normadas, sobre todo por la norma 04 y 013 de la Secretaría de Energía. Es importante tenerlas porque el gas es de lo que más adolece, pues la mayoría de las instalaciones en general, desde casas, porque pues realmente hay muchas casas que jamás han hecho un dictamen, y sus tanques, que también es algo importante, el tema de los tanques, tienen una vigencia y mucha gente no sabe que tiene una vigencia los tanques, ¿no? Todo eso hay que revisar porque pueden poner en vulnerabilidad pues a su propia inversión, ¿no? Es una inversión que tienen ahí en las casas, igual en cualquier establecimiento comercial, industrial o de servicios, que puede pues poner en riesgo, ¿no? su patrimonio al final del día, ¿no? Entonces, pues desde la tubería, ahora sí que todo lo que tiene que ver con la forma como está diseñada incluso la distribución del gas, porque no está permitido, otra cosa que también yo he visto, que no está permitido tener dentro de tapadas las tuberías con cemento, dentro de tabique, no se puede. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de tener una fuga que no puedas detectar. Claro. Entonces todo esto nos complica al momento de no tener precisamente un dictamen, porque por ejemplo, llegan los bomberos y hay una fuga pero no la pueden detectar, van a tener que romper para detectar esa fuga, ¿no? Porque pues ese tipo de fugas ponen en riesgo pues a las familias que habitan este tipo de lugares. Exacto, a la familia que posee la fuga y a las vecinas también. Claro, por supuesto. Porque es de gran alcance. Es correcto, es bien importante eso que acabas de decir ahorita. Yo creo que la protección civil la hacen todos, porque protegerse a uno es proteger a los vecinos, ¿no? Entonces eso es lo que deberíamos, creo que, de hacer como sociedad también, fijarnos en apoyar a los demás, y si no tienen conocimiento, pues pasarles ese conocimiento, porque si los demás están bien, pues nosotros también vamos a estar bien, ¿no? Que es parte precisamente del espíritu de la protección civil. ¿Qué les parece, estimada comunidad? Sin duda alguna, volvemos a reafirmar que la seguridad es primero, y si nos cuidamos a nosotros, estaremos cuidando a los demás. Hinton, no me resta más que agradecerte por compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento, y algún número de contacto en donde podamos encontrar al consultor estatal de protección civil. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Hinton Pérez, tengo la consultoría que se llama HAMSA, Protección Civil, y me pueden encontrar en el 44 31 31 6866, ya sea vía WhatsApp o pues una llamada telefónica. Con gusto los asesoramos. Hinton, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento. Gracias también a toda la comunidad por estar con nosotros en esta cápsula.
Mi nombre es María Fernanda Pérez Ballesteros, soy directora general de Casa Atento y estamos a sus órdenes.